Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PPEC, G&R Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of JAL. Bienvenidos a Bajo este Techo. Nosotros creemos nuestro futuro, creamos nuestra realidad y hoy vamos a hablar de eso. Hoy es uno de esos programas en donde uno aprende a que nadie te puede decir la palabra imposible. Nadie puede poner un límite por ti ni por tus hijos. Uno de esos programas donde tú aprendes muchísimo, donde uno como persona dice, wow, me llevé algo de ese programa. Así que, sin más introducción, sin más explicación, aquí vamos. Así es, Sandy Bodó es nuestra invitada del día de hoy, @Sandy Wonder Mom. Wonder Mom es mamá de Mara y de Lennox. Mara es una niña con síndrome de Down y ese viaje que tuvo ella desde todas sus pérdidas hasta tener a Mara finalmente, recibir el diagnóstico, todo eso lo vamos a descubrir hoy en este programa. Síganla en sus redes sociales, además tiene clases, masterclass para madres, se ha convertido en una abanderada, en una terapeuta y en una ayuda maravillosa para todos aquellos padres que estén dispuestos a romper las barreras y los paradigmas con sus hijos. El programa de hoy promete. Vamos a dar gracias a nuestros aliados. ¿Verdad? Arrancamos con Whiplash, la agencia número digital. 1, síguelo por Instagram y por las redes. Así es, también nuestro estudio, Gravity. Donde estamos grabando el estudio número A. ¿Este es el número A? Sí, señora. Ah, no sabía eso. Dice en la puerta. También a nuestro productor, Ken Medina. Y Ale Trémolo en la producción ejecutiva. Ellos son como Pinky Cerebro. Dale like, dale. ¿Quién es Pinky con el cerebro? Yo le dije una vez a ti. Hace poco te dije eso a ti y tú te molestaste muchísimo. Claro, porque yo soy Pinky y tú eres cerebro. ¡Qué fastidio! Será. Miren, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Ralph Kinner. Y @La Pascualoto. Y por supuesto, el Instagram de este podcast, que es Bajo este Podcast. Y vamos con Sandy. Y suscribirse a Patreon. Y suscribirse a Patreon. Exacto. Eso ¿Qué ya es tenemos en obvio. Patreon? A esa altura ya eso es obvio. Si no lo has hecho, Mira, si estás viendo este episodio, puedes Ajá. buscar en nuestra lista de videos y ahí vas a encontrar, porque regalamos un abreboca de lo que es el Patreon. Hay 3 episodios de bonus para que lo vean y sepan qué es lo que se están perdiendo si no se suscriben a nuestro Patreon. ¿qué es el Patreon? El Patreon es el programa particular privado donde un terapeuta profesional entra para resolver los problemas que tenemos. No tiene precio, véalo. Vamos directo con nuestra invitada. La mamá maravilla ya está aquí con nosotros, Sandy Bodó. Bueno, creo que hay mucho que conversar en este programa. Ya yo tuve una reunión de mensajes con Sandy antes y creo que una de las cosas más bonitas que yo he aprendido a través de tus redes y a través de lo que tú muestras es como nadie te puede venir a decir que tu hijo no puede. Etiquetar a tu hijo de antemano, así tu hijo tenga una condición, tenga un diagnóstico, tenga algo. Pues qué maravilla, si eso es lo que has aprendido, porque esa es la intención, ¿no? Sobre todo, por encima de todas las cosas, no solamente cuando tu hijo tiene una condición, sino que es que en la maternidad vas a encontrar obstáculos. Alguien siempre te va a decir algo que tu hijo quizás no pueda lograr por cualquier cosa. Así que si es el mensaje que queda en redes, por mi parte como madre, qué victoria. Para ponerlos un poquito en contexto, Sandy tiene a Lennox, que tiene 6 años. O bueno, va para 5. ¿Cuándo va? 5, le queda todavía. Ah, le queda todavía. Es que es muy 5 alto. años. Ah. Y luego está Mara, que tiene 3 añitos. Entre Mara y Lennox tuviste varias pérdidas. Uh-huh. De hecho, sacas un libro Sí. en donde narras y cuentas tu experiencia después de esas pérdidas y cómo llega a la luz luego con este bebé arcoíris. Exactamente, sí. De hecho, tuve una pérdida. Antes de Lennox tuve una y luego entre Lennox y Mara tuve 3. Como yo ya tenía presencia en redes,
fue ese proceso el que me hizo darme cuenta de que utilizar tu voz en redes tiene muchísima más fuerza de lo que tú imaginas, ¿no? Siempre cuento, en honor a la verdad, que compartir mi proceso de pérdida de embarazo fue involuntario, porque la segunda pérdida que yo tuve, que fue la primera entre los 2 embarazos de mis hijos, yo anuncié ese embarazo. Y literal, horas después perdí ese bebé. Entonces no tenía más remedio que contar que ese embarazo ya no estaba conmigo, ¿no? Y lo que ocurrió y la reacción que recibí por parte de las mujeres fue lo que me hizo darme cuenta por primera vez en redes de cómo podemos realmente tocar el alma de alguien y cómo podemos impactar la vida de alguien, porque cientos de mujeres por todo el mundo me dijeron gracias por contarlo, gracias por no quedarte callada, gracias por contarlo de verdad. Contar lo que duele, contar que es un trauma, contar que es un proceso muy complicado. Y a partir de ahí ya decidí ser honesta con todo mi proceso, conté las otras 2 pérdidas y luego, bueno, pues lo que pasó, ¿no? La luz que llegó. Y es aquí donde yo quiero centrar. Estás calladito, Alemán. Yo estoy escuchando. Está escuchando. Está calladito. Deja que empiece a hablar. Y luego de ahí viene un proceso y es donde yo me quiero centrar. Porque hablando con Autismo Sin Miedo, el día que nos sentamos a hablar con ella utilizó una frase muy interesante que fue, cuando ella recibió el diagnóstico, ella sintió la pérdida y el duelo del hijo o los hijos que ella pensaba o soñaba que iba a tener. Y luego convertir todo en ese proceso en un proceso proactivo, en un proceso positivo, en un cambio de ruta, de todo. Y yo quiero tocar sobre todo ese tema del momento en que recibes el diagnóstico de síndrome de Down para Mara. Y lo quiero tocar, recuerdo una vez nosotros nunca nos habíamos tocado, hemos sido ciberamigas. Y recuerdo que una vez publicaste algo acerca de la pregunta, acerca de y tuviste el bebé después de haber tenido el diagnóstico. Y yo fui muy respetuosa al tocarte el tema, porque yo siento que sí existe mucho miedo en recibir un diagnóstico de ese tipo. Y los que no lo han vivido y los que no lo han pasado piensan de repente que recibir un diagnóstico así es un cambio de vida al 100%. Mi hijo será capaz de mantenerse solo, podrá vivir solo. Se me jodió la vida a mí, se me jodió la vida a la familia, mi hijo va a tener la vida jodida. Y quiero hablar bien claro y bien rudo porque ese día te lo toqué y dije, quizás la persona que se acerca a ti a preguntarte eso te lo pregunta desde el profundo miedo que puede tener una madre cuando está esperando ese bendito examen genético de sangre cuando te lo dan. Y de paso, cuando te dicen, mire, tiene un porcentaje bien alto, ¿qué tal si hacemos la miosintesis para estar seguros si sí o si no? También siempre pienso que los que no estamos en los zapatos de esas personas sentimos más miedo que la persona que está en el zapato. Es como que cuando tú ves a alguien con cáncer, la familia sufre de una manera y el que tiene cáncer de repente dice, ¿qué te pasa? Esto a mí no me gana. ¡Pam! ¡Pa'lante! Entonces quiero tocar un poco ese tema. Quiero abordar el tema de cómo nos debemos comportar los que estamos alrededor de una familia. Vamos por parte. Es que he tocado muchos vamos temas. por parte. Así que viene la orden. Estoy tomando bullets. Claro, yo estaba tomando que me cambiar porque es más largo, Mónica. Mira, entonces, ¿estabas embarazada? ¿Cuántos meses, cuántas semanas y te enteraste? Muy poquito, porque como yo había tenido las pérdidas anteriores, estaba súper monitorizada. Todas las pérdidas me las hacían el minuto que se podían hacer. ¿Y estaba en qué país? Estaba aquí en los Estados Unidos y estaba embarazada de 11 semanas. O sea que mi diagnóstico prenatal fue mucho más temprano de lo que normalmente lo hubiera recibido otra persona porque estaba muy monitoreada. Entonces, nada, recapitulando un poco lo que estabas diciendo, yo no sentí un duelo necesariamente cuando recibí la noticia, pero sí es cierto que tú tu vida la imaginas de una manera y cuando vas a tener ese segundo hijo, sobre todo al ser tu segundo hijo, ya como que crees que sabes lo que esperar. Ya has vivido lo que es un bebé recién nacido, ya sabes un poquito de lo que va la cosa, ¿no? Entonces, lo que sí viví fue la segunda parte que tú has dicho, el miedo. Es decir, ¿qué significa esto para nuestra familia? ¿Qué significa esto para mi hijo? Porque inmediatamente piensas que el otro bebé te va a necesitar más y que quizás el mayor se va a resentir porque tienes que estar más presente para la bebé. Entonces, lo que yo sí sentí fue miedo de lo que significaba, porque no sabía lo que significaba. No sabía de qué manera iba a cambiar nuestra vida, no sabía qué tipo de necesidades especiales ella iba a tener, que es como le llaman. Entonces, lo que sí te diré es que ese miedo me duró muy poco,
porque me di cuenta rápido que era miedo a lo desconocido, era miedo a no saber realmente lo que significaba. Cuando yo le pude poner nombre y apellidos a lo que yo quería que significase que tuviese síndrome de Down, no a lo que me estaban contando que era que tuviese síndrome de Down, que son dos cosas muy diferentes, ya después dije, pues nada, yo además me acuerdo que sentí a mi marido... ¿Y el gringuito, ajá? Él se lo tomó mucho peor que yo. Él tenía mucho más miedo y a él no le importa que yo cuente esto porque es la verdad de nuestra situación y de cómo lo vivimos, ¿no? Él tenía mucho miedo. Él sí pensaba, se nos ha jodido la vida, esto va a ser una cosa que vamos a vivir, nuestra vida va a girar en torno al diagnóstico de este bebé. Y entonces yo ya desde la tranquilidad le digo, mira, ¿tú sabes qué? Tenemos dos cosas que hacer aquí. O nos quedamos aquí petrificados, con miedo, paralizados por el miedo y dejando que la situación nos lleve, o utilizamos esta pieza de información que tenemos de esta bebé para saber qué es lo que necesitamos hacer para equiparla para que viva una vida plena. ¿Qué hacemos? Y evidentemente se sabe lo que hicimos, ¿no? Nos informamos, yo soy un ratón de biblioteca, yo me pasé todo el embarazo estudiando, leyendo, aprendiendo, y una vez que, como te decía, una vez que yo le puse nombre y apellidos a eso, ya dije, pues nada, para adelante. Y voy a hacer un stop aquí porque tú has sido muy autodidacta en todo tu proceso de formación, aunque sé también has tomado cursos. Y te has certificado. Pero para esas mamás que están escuchando ahorita y están viendo, cuando uno sabe que Dr. Google a veces es el peor arma no aliada de nuestra vida, ¿dónde conseguiste esos recursos? ¿Cómo buscabas tú que esos recursos que encontrabas en internet eran recursos valiosos y recursos que aportaban y no recursos que aterraban y paralizaban? Te cuento que el primer recurso que yo encontré me encontró a mí. Y es una cosa que las cosas en la vida pasan como te tienen que pasar. Antes de estar embarazada de Mara, un día estábamos en la biblioteca con Lenos, muy chiquitito. Lenos habla muy bien, habla como un señor, y desde muy pequeño. Y una señora le escuchó hablar en español conmigo, y la señora le habló en inglés, y Lenos le respondió así en inglés rápidamente. Entonces la señora me dice, ay, qué niño más inteligente. Tenía 2 años recién cumplido. Y me dice, ¿tú has pensado en enseñarle a leer? Y yo me quedé mirando a la señora, esta señora está loca. ¿Has visto este niño? Este niño tiene 2 años. Digo, pues no. Y dice, sí, ¿tú no has leído nunca este libro que dice cómo enseñar a tu bebé a leer? Y a mí me sonaba esto la cosa más loca de esta vida. Pero como te digo que soy ratón de biblioteca, me voy para mi casa y me compro el libro. Nunca lo abrí después de comprarlo. Y embarazada de Mara y recién recibido el diagnóstico de Mara, abro este libro porque pienso que es el mejor momento, si voy a hacer algo así, para hacerlo durante el embarazo, antes que llegue la bebé. Quizás, si funciona, utilizarlo con mi hijo. Ese libro es el libro escrito por la persona que desarrolló el método de neurodesarrollo que yo utilizo con mi hija, Glenn Doman. Oh, my goodness. Glenn Doman. Pero repítelo otra vez para que la gente lo busque. Ya yo empecé con Clio a pasarle la... Sí, se llama Cómo enseñar a leer a tu bebé, cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé. Es todo un método de neurodesarrollo que desarrolló, valga la redundancia, este fisioterapeuta, basándose en un episodio muy interesante que le ocurrió. Él era fisioterapeuta de personas mayores que le daban un stroke. Y un día llega una familia y le pregunta que por qué le están dando masajes a su padre si lo que le ha pasado ha sido una lesión en el cerebro. Y que por qué le están dando masajes en las piernas. Entonces a él se le enciende la bombilla y dice, wow, es verdad, ¿por qué no estamos tratando la causa del problema? Estamos tratando el síntoma, que es que las piernas no funcionan, pero lo que está realmente dañado es el cerebro. Y de ahí nace su método de que realmente una persona, todo lo sintomático, que hable tarde, que camine tarde, eso es el síntoma de que algo en el cerebro no está bien conectado. Tú date cuenta de lo que fue para mí leer esto, ya habiendo recibido el diagnóstico. Yo le digo a mi marido, los institutos de Glenn Doman están en Filadelfia. Embarazada, le digo a mi marido, tan pronto nazca esta niña, yo me voy a Filadelfia a estudiar con esta gente. Y me fui a las 5 semanas de nacer mi hija, con mi cicatriz de cesárea todavía sin curar del todo, en medio de un blizzard. ¿Cómo se dice en español esto? De una tormenta, de nieve. Me fui para Filadelfia, hice mi primer curso de formación con los institutos y bueno, fue una bendición de la vida. Yo sé que yo hubiera encontrado los institutos. Yo siempre digo que yo los hubiera encontrado, pero ha sido una bendición encontrarlos y empezar a hacer el método que hacemos con Mara desde recién nacida, desde que tenía 6 semanas. Y luego me puse a buscar por todos lados. Una vez que yo ya sabía eso, ya me puse a buscar hacer... Yo soy de profesión, de licenciada, soy abogada criminóloga. O sea, buscar y rebuscar
sé hacerlo. Sé hacerlo. Yo sé hacer research. Entonces me puse a investigar por todos lados. O sea, he leído cientos y cientos y cientos de estudios de cómo impacta el metabolismo de un niño con síndrome de Down, la glándula tiroides, que sabes que hablo muchísimo de ello, de cientos de cosas, ¿no? No nos podemos quedar cuando vamos a Google con la primera foto que vemos, que es una foto bastante terrorífica. Muchas madres hemos escrito a Google para decirle que por favor actualicen la foto que aparece cuando tú escribes síndrome de Down. Sale un niño con la carita, es un dibujo, no es un niño real, pero sale un niño con la carita deformada, las orejas como de medio milímetro. Es como que, wow, si tú no te tomas el tiempo de informarte, solamente eso, ya tú piensas como que, wow, esto está heavy, esto está heavy. Pero hay muchísimos recursos ahí fuera. Lo que sí hay que hacer es buscar, tener paciencia, darte cuenta de que cuanto más te informes, mejor va a estar el desarrollo de tu hijo. Tengo que decir que, lamentablemente, el peso de que eso ocurra cae muchísimo más sobre ti como madre que en circunstancias normales. En todas las circunstancias, el mayor de los pesos debería ser nuestro, que para eso son nuestros hijos. Pero desafortunadamente, hablando del síndrome de Down, no hay información al alcance de las manos rápida. Hay que realmente buscarla. Hay que realmente buscarla. O sea, yo toco tantos temas que madres que se creen que están informadas no han escuchado en su vida, que no jamás lo han escuchado. Que yo digo, wow, pero yo solamente llevo 3 años en esto, ¿sabes? Ajá, vamos por parte. Sí. Porque estamos como que, ustedes andan muy avanzados y yo soy como que principiante en esto. ¿Cómo es tu día a día con Mara? Cuando dices que haces terapias, ¿qué son diferentes? ¿Cómo son? ¿Qué haces? ¿A qué hora se para la mañana? ¿Ella o yo? Ella. Pero yo a las 5. Ella. Ella como entre las 7 y media y las 8 de la mañana. Y haces todo con ella. ¿Qué haces con ella? Hago todo. ¿Cómo es tu día? Cuéntame un día. Pues mira, lo que hacemos normalmente, mi hija camina ahora, que tiene ya casi 3 años, su programa físico, ella tiene que caminar todos los días 2 millas, que son 3 kilómetros 600. Bastante, ¿Por qué? Bastante. Porque ayuda muchísimo al cableado del cerebro que regula la corteza motora del habla. La gente no sabe, igual, vamos a asumir, la persona con síndrome de Down hablan mal. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues lo que ocurre es que el síndrome de Down impacta una parte del cerebro, entre otras, que es la corteza motora del cerebro, y caminar estimula el cableado de esa parte del cerebro. Entonces todos los días caminamos 3 kilómetros 600, así suele empezar nuestro día caminando. Luego hacemos un programa de inteligencia, que es un programa que se va... Ya va, pero caminar con un bebé 3 kilómetros tarda 1 hora. No, tardamos más, porque además no lo hacemos de un tirón. La Por meta eso. es que lo hagamos de un tirón, pero ahora mismo solamente tiene 2 años, casi 3, ¿no? Mucho. Entonces, pero bueno, a lo mejor tardamos en la caminata del día, porque ya lleva un podómetro puesto aquí, ¿no? Para contar lo que... Sí, esto es todo muy high-tech. High-tech, sí. Claro, porque yo quiero controlar que realmente cumplimos nuestras metas, ¿no? Y a lo mejor nos tardamos, no sé, 2 horas quizás, combinando todas las caminatas que hacemos al día, que ya son cada vez más largas, ¿no? Luego hacemos un programa de inteligencia en el que trabajamos en la articulación de palabras y también en alimentar ese cerebro. Que esas vías de información que conducen la información al cerebro, valga la redundancia, se fortalezcan cada vez más, y no solamente se fortalezcan, sino que se creen. ¿Cómo se hace información? ¿Qué le das? ¿Das libros, das imágenes, das música, De das todo. imagen, todo? Sí, en música, en libros. Leemos, pero es información muy enfocada. O sea, hacemos ¿Quién te ayuda en eso? geografía. ¿Quién te ayuda en eso? Mi marido, se lo hacemos mientras mi marido, yo soy la persona que lo implementa todo, y mi marido es el que está a cargo de hacer los materiales, las fotos que yo utilizo, mi marido es el que las crea, o sea que todo es un trabajo en equipo. Oye. Ajá. Y después llega el mediodía, almuerzan, porque necesito entender esa vida. Y después, en la tarde, Seguimos con nuestro programa de caminar, seguimos con nuestro programa de inteligencia, pero todo está hecho, quiero que quede muy claro, mi hija tiene una vida muy divertida. Muy divertida. O sea, si tú vas a mis redes y ves cómo hacemos esto, no es que mi hija está sentada todo el día mirando tarjetas, ni mucho menos. Claro. De repente le escondo las tarjetas por la casa. Oye, vamos a hacer una búsqueda de los países del mundo. Y entonces va corriendo buscando la tarjeta y viene con la tarjeta ¡España! ¿Sabes? Hay que hacerlo divertido. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque yo le dije a Sandy, yo creo que yo en este podcast yo te voy a tener en varias oportunidades, y hay varias cosas que yo quiero siempre hablar contigo. Ella está contando todo esto porque resulta que ella creó en su casa el Colegio Maravilla, y ella hace homeschooling no solamente con Mara, sino también con Lennox, pero eso va a ser otro episodio en algún momento en donde hablemos solamente de una mamá valiente que decidió hacer homeschooling. ya, eso es como dame la torta y no la puedes comer. Mira, Lennox también está en casa.
Sí, esto ha sido una cosa como medio improvisada, porque yo siempre he tenido pasión por el homeschooling, porque tengo una cuñada que hace homeschooling y yo soy española y en España eso no existe. Cuando yo conocí a mi cuñada, yo veía a sus niños y decía, wow, estos niños son los niños más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Okay. Y no solamente inteligentes, sino muy motivados. Súper motivados ellos de manera individual. No hay que decirles vete a leer, pero súper motivados, ¿no? Y yo le decía a ella, bueno, ¿y esto? Y ella me decía, no, esto es el homeschool. ¿Sabes? Es una manera de enseñar que los motiva más, que los niños tal y cual. Y desde ahí ya como que me picaba mucho la curiosidad. Yo de manera natural siempre le he enseñado mucho a Lennox desde que nació porque me gusta el desarrollo de los niños y siempre he enseñado de todo, ¿no? Estaba con 2 años buscando un libro para enseñarle a leer. Entonces, claro. Siempre me ha fascinado el desarrollo de los niños, ¿no? Y ya estaba yo con la cosita así como quería hacerlo. ¿Qué pasa? Que llega Mara, yo tengo muchísimas responsabilidades con todo lo que hacemos con Mara durante el día, yo trabajo desde casa, soy empresaria. Entonces me parecía impensable tener tiempo para hacer el homeschool porque decía, ¿de dónde saco yo el tiempo para hacer esto? Pero Lennox empezó kindergarten este año y nada encajaba con él, ni con quién es él, nada le gustaba. Y yo dije, pues nada, para casa. Ya que estamos, pues uno más. O sea, eso es un programa completo. Listo, aquí está. Sí, de paso, hay algo que tú sabes que yo ahí tengo y estoy preguntas. como medio implementando contigo. No fui tan directa como no tuve el valor, voy a decir la verdad, no tuve el valor en el open house del colegio de decirle a la maestra, mi hijo no va a hacer tarea. Ay, sí, yo sí lo dije. Sí, ella sí se lo dijo, yo no tuve valor. Porque el papá alemán también dijo, vamos a replantearte esa frase, a lo mejor no decirlo. Pero fíjate que ahora a mi hijo, la verdad es que si no hace la tarea completa, no me importa. Bien por ti. No me importa. Pero hubiese querido tener el valor de decirle a la maestra, mira, mi hijo va a hacer tarea cuando le plazca, cuando no le plazca. Y ahí es otra conversación que vamos a tener en terapia entre Ralph y Mónica. Sí. Porque esto no hay que discutirlo. Quiero volver a lo del tema, tema, porque yo sé que yo te voy a tener en esta mesa varias veces. Y el tema de hoy, sobre todo, es el síndrome de Down, porque yo sé que hay muchas familias que ya llevan camino adelantado y dicen, Dios mío, ¿por qué no hice nada de eso? Siempre hay tiempo de volver atrás y luego hay otras familias que de repente están recibiendo el diagnóstico y este podcast les va a caer como anillo al dedo. ¿Qué fue una de esas primeras cosas que cuando tú llegaste al consultorio del pediatra o a algún lado te dijeron, tu hija no? Y tú te devolviste a la casa con qué sensación, frustración, lo aceptaste, te tomó tiempo decir o que saliera esa rebelde sin causa que tú tienes por dentro y decir, no, que esto no va a ser así. Me pasó allí, no me salí de allí. Voy. No me salí de la consulta. Sí, claro, me dijeron muchas cosas. Me voy al momento del diagnóstico cuando te dicen, bueno, no pasa nada. Porque he de decir, en honor a la verdad, que mi experiencia del diagnóstico no fue como a mí me gustaría y como creo que debería ser una experiencia de diagnóstico de síndrome de Down, pero no fue terrible. Okay. Vino de gente con muy buenas intenciones, tuve muy buenas doctoras, pero personas que no están muy informadas. O sea, que todo lo que se dijo allí, que quizás fue desafortunado, o que yo creo, y que de hecho hasta el día de hoy trabajo con ellas, y han sido lo suficientemente humildes para entender que se puede mejorar la experiencia del diagnóstico, podría haberse hecho muchísimo mejor. Entonces aquí, en el diagnóstico, la especialista empezó a contarme como que, bueno, no pasa nada, tú no te preocupes porque lo único que va a pasar es que ella lo va a hacer todo tarde. Y yo dije, ¿y por qué? Yo estoy aprendiendo muchísimo de Internet y mi presencia digital en el podcast de Whiplash. Te digo de verdad, se llama Refresh, te lo recomiendo altamente. Así es, esa es la nueva obsesión del alemán. Allí Marjorie nos da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría, porque eso sí te tiene Whiplash, talento para hacer entendible las cosas que son súper complicadas. Es como un curso completo donde te explica el pasado del mercadeo, el futuro del mercadeo. Whiplash no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing, lo que tú debes recurrir si quieres hacer crecer tu negocio. También, si quieres vender en Internet, es con ellos. Y si todavía no puedes trabajar con ellos o ya tienes tu propio equipo, suscríbete ya a su canal de YouTube porque cada episodio te va a abrir la mente. Es una masterclass para crecer en Internet. Con ellos vas sobre seguro. Vea el podcast, está en todas las redes, está por YouTube y también por Instagram. Listo. Ya te llamo, estoy llegando al estudio.
como mamá, emprendedora, esposa, artista, lo único que me falta en esta vida es tiempo. Y como creativa siempre estaba buscando ese proyecto perfecto, eso que quería hacer. Pero mi mayor preocupación era no encontrar el tiempo para poder realizarlo y que ese proyecto quedara tal cual como yo lo tenía en mente. Pero conocí a la gente de Gravity y la verdad es que ellos hacen que todo el proceso sea mucho más sencillo. Esto es mucho más que un estudio. Y yo solamente me tengo que preocupar por crear contenido. Tienen absolutamente todo listo. Y lo único que necesito es mi taza de café. Si tu preocupación es la misma, no esperes más y contáctalos. www.gravity.com o por Instagram @gravity. Y haz lo mismo que yo. Despreocúpate de todo, agárrame ahí los lentes y solamente dedícate a hacer lo que te gusta. Los dejo porque voy a empezar ya a grabar el podcast. Lo certifico. Yo diría que el peor enemigo de las mujeres es la celulitis. Yo tengo celulitis, mi amor. Yo diría que la peor enemiga de la amiga es la flojera, porque 10 minutos son lo que hace falta para compartir esas celulitis que otras mujeres tienen. Mónica no. Él quiso decir combatir, no compartir, porque una mujer nunca quisiera compartir la celulitis con otra. Estamos hablando de VX Power, que es la plataforma vibratoria líder en el mercado, en donde vas a poder hacer más de 250 posiciones de ejercicio sobre la plataforma y vas a potenciar ese minuto de ejercicio. Nosotros estamos en 3 a 5 días por semana. Vamos a 7, pero vamos 3 a 5 poco a poco porque es ejercicio serio para eliminar las celulitis, mejorar la circulación. Sacarle cuadritos al alemán. Y sacar los cuadritos que todo no voy yo. Miren, les voy a dar el dato, @VXPower para que lo sigan en la cuenta. También pueden llamarlos a este número de teléfono o 305-290-2061. Todos tenemos 10 minutos y eso es un cambio en tu salud. 10 minutos, VX Power. Y aquí tienen la página web para que puedan hacer sus pedidos. Para nosotros que somos inmigrantes, entender que este país tiene la posibilidad a través de los seguros de brindarte atención especial médica para cuidar a tu hijo con un enfermero capacitado mientras tú estás trabajando, es una cosa que yo, por ejemplo, no lo sabía. El PPEC Stronger Steps es lo que estamos viendo, que estamos visitando y recomendando, porque sabemos que son personas que tienen información de formación y de confianza para ayudarte. Y uno dice, bueno, no necesariamente tienes que tener un niño con epilepsia, con convulsiones, con un tubo gastrointestinal. A veces de repente tu niño sencillamente se cayó, tuvo una cirugía y necesita tener fisioterapia y necesita recuperación y tú estás en un horario de trabajo que no lo puedes llevar. Ellos lo van a buscar al colegio, por ejemplo, lo llevan al centro, le hacen la terapia y luego al finalizar la tarde lo vuelven a llevar porque incluye transporte. Llámalo y pregunta 305-964-5971. @Stronger Steps. El palo de agua que cayó ayer en Miami, tú chicos, eso no era normal. No, no era normal. Y si no tienes unas ventanas de impacto buenas, el aire acondicionado se te escapa, el agua se puede meter con el ventarrón. A nosotros nos pasó una vez, ¿recuerda? Claro. La habitación y toda la alfombra se echó a perder porque quedaba como una rendija así mínima de la ventana. Estoy cambiando puertas y ventanas de alto impacto para mi mamá y lo mejor de todo es que no tuve que pagar inicial. Terminan el trabajo y apenas te entregan el trabajo, empiezas a pagar en cómodas cuotas. Es un plan muy bueno. Así que llámalos al 786-614-7723. @GNR Windows and Roofing para que pidas un presupuesto. Cuando eres inmigrante en este país y tu estatus todavía está que dependes de un asilo, que estás esperando corte, mantenerte informado es lo más importante. Y yo les voy a recomendar esta cuenta que están viendo ahorita en pantalla que se llama The Law Office of JAL porque tienen todas las mañanas algo que se llama Cafecito Migratorio, en donde dan la última información acerca de todos los temas migratorios. Estás esperando tus papeles y no llegan porque la UCIS está full. Tú no sabes de eso, pero el abogado sabe. Métate en ese café inmigratorio en la mañana para que tengas información actualizada, porque eso te va a cambiar tu plan de vida y tu estrés que vives en ese proceso que todos vivimos, que es el plan de inmigrar a otro país. Y hay algo súper lindo que quiero compartir con ustedes. Juan Antonio Lozada, que es el abogado, también es un inmigrante, estudió leyes aquí en el estado de Texas, en Estados Unidos, pero es venezolano. Y hubo una frase de él que me encantó el otro día que dijo, vamos a demostrarle a este país que valió la pena darnos la oportunidad
oportunidad de trabajar y hacer futuro aquí. Síguelos, @The Law Office of Job. ¿Y por qué? Pero ¿y tú cómo sabes eso? Bueno, tú tienes que entender, no quiero que estés en negación, tienes que entender que esto es una cosa que os va a costar más, pero por lo demás todo bien, ¿eh? Entonces yo la dejo que ella suelte toda su cosita con su panfleto de todas las cosas que ella va a hacer tarde, caminar y hablar y esto y lo otro, y la dejo que suelte. Y cuando termina de hablar le digo, perdona, ¿y tú cuántos niños con síndrome de Down has criado? Y ella se queda así, ninguno. Que es ácida, a mí me encanta por eso. Porque, en serio, porque a mí me parecía como medio loco. Yo decía, pero escúchame, yo estoy sentada al otro lado de la mesa escuchando a esta persona darme consejos y decirme lo que le va a pasar a mi hija, que no ha nacido todavía, y ella no ha caminado el camino que me está diciendo que voy a caminar. Aquí hemos perdido la cabeza. O sea, que me encanta. sí, te juro, no tenía ninguna lógica para mí. No tenía ninguna lógica. Entonces se lo pregunté. Eso es como cuando los curas te dicen que tu hijo, que no sé qué más, y que usted tiene hijos. Exacto. Usted vive con él. No, cuando te dice, no, que tu mujer, que mi tienes que no esposa, sé sí, qué. mi esposa, ¿Tú sí, tienes exacto. esposa? ¿Tú viví con ella para que veáis? Claro, entonces yo decía, pero tú no puedes, o sea, como, me parece tal atrevimiento que me lo estoy diciendo con tanta certeza y con tal rotundidad. Entonces ya se queda, no, yo no. Y le dije, entonces, ¿cómo te atreves? Mi hija no ha nacido. Mi marido allí medio desmayado, claro. Porque mi marido es Okay, bien... ¿Tu marido es norteamericano? Sí. ¿Habla Ah. español? No. Pero esto pasó en inglés, Sí, esta conversación fue en inglés. Pero te digo que él es mucho más... tiene un carácter más fuerte que yo, pero él es mucho más... Polite. Sí. Gringo polite. Exacto. Entonces él puede salir de allí y le puede parecer lo mismo, pero yo al contrario, o sea, yo puedo decirte la cosa más heavy de la vida sin que se me mueva una pestaña. ¿Sabes? O sea, yo no necesito gritar, yo no necesito decir cosas feas, o sea, pero si yo algo lo pienso, te lo digo mirándote a los ojos así, sin ningún problema. A mí me da lo mismo que tú seas doctor, a mí puede ser el Papa Francisco, tú puedes ser quien tú quieras. Yo te lo digo. Yo quisiera pelear contigo. No quisiera, pero sí quisiera para ver esto porque da miedo. Bueno, tú No. pregúntale a mi marido cómo le va. Me va a decir que le va muy bien conociendo tu cara, que él va a decir que le va súper. No, pero me consta, tú eres muy directa. Por Me eso, encanta. por Sí, eso me eso. encanta a través de las redes, porque de verdad no te quedas callada con nada, que yo a veces digo, pero oye, ¿esta de verdad le va a decir esto? Sí. Se lo dice con mucha delicadeza, pero se lo dice. Ajá, luego que pasó eso, ¿ok? ¿Qué salió de esa conversación? Mira, te voy a contar, es una cosa muy interesante porque esta misma doctora que hasta el día de hoy tenemos una relación excelente y que de hecho me manda a muchas de las mamás embarazadas tras recibir el diagnóstico, que ha cambiado ella misma mucho su chip, me escribió esa misma noche un email y me dijo, te agradezco mucho tu respuesta porque a partir de ahora voy a estudiar cómo realmente yo debería dar un diagnóstico. Gracias por haber hablado, porque me has hecho darme cuenta de que realmente no debería contarlo como lo estoy contando. Entonces, para mí es una satisfacción, no solamente porque en ese momento hice lo que yo tenía que hacer por mi hija, que era defenderla, porque no me parecía que era justo que nadie dijese lo que ella puede o no puede hacer si no había nacido. No había nacido. Pero porque, qué bonito que después las mamás que han llegado a esa consulta seguramente han escuchado algo diferente. Seguramente han escuchado algo más informado o más neutral. Es que realmente tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Y de hecho mi hija ha demostrado que no lo sabían, que todo lo que escuché en esa consulta no ha pasado. Quiero ir a el proceso, por ejemplo, y ir tocando pues esos temas que acabas de decir, va a caminar más tarde, va a gatear, no va a gatear, no va a hablar, sobre todo porque ustedes han desarrollado técnicas. De hecho, la pista de gateo es famosa en las redes En el y mundo sé que entero. recibe, y en el mundo entero, sé que recibe fotos de todos lados de esa pista de gateo que, por cierto, la hizo el gringuito, la construyó el gringuito con sus propias manos. Gringuito suena muy diminutivo. Pero es que ella le dice el gringuito. No, le digo el gringuito bonito. Pero si yo te digo el alemán, No me dice el alemancito. Ella dice el gringo, el pero es que gringuito. ella le dice el gringuito. Sí, es como cariñoso, en español es cariñoso. No, Sí. no, no. La venezolana también. El alemán, eso suena peor que uno le diga el alemán.
Vamos con eso. ¿Te dijeron en algún momento, mire, no va a gatear? ¿O cómo tú encontraste esa conexión entre el gateo, el habla, el músculo ocular? ¿Viste cómo yo hago mi tarea? Yo estoy muy impresionada yo creo que esta es la mejor entrevista que a mí me han hecho. No es porque estoy aquí, pero tu research me tiene No, es que consumo, habla de ti de verdad en la casa. consumo Sí, tu contenido. O sea, sí. Se nota. Lo del gateo pasó con el método de neurodesarrollo que yo estudié al principio. El primer nivel de neurodesarrollo que yo estudié hablaba muchísimo de lo importante del gateo, del cableado que construye en el cerebro, muy importante para el habla, como bien acabas de decir, para la visión, que muchas veces le falla a las personas con síndrome de Down. Si te has dado cuenta, habrás visto muchas personas con síndrome de Down con los ojos cruzados, el nervio óptico se ve muy impactado con este cromosoma extra, la audición también se ve muy impactada, y todos esos aspectos el gateo los mejora hasta el punto de que, gracias a Dios, mi hija no ha tenido ninguno de esos problemas hasta el día de hoy. Sí me dijeron que probablemente no iba a gatear. Entonces yo dije, ya, eso lo dices tú, que no va a gatear. Entonces mi marido construyó esta pista de gateo que realmente es una rampita, que lo único que hace es que con los lados le ayuda al bebé a entender que apoyando los pies en los laditos puede avanzar, te da un sentido de lo que es moverte hacia adelante, ¿no? Al principio la pones inclinada. Mara empezó en su pista de gateo con 6 semanas, ella vivía en su pista, o sea, yo la ponía en la pista para todo, porque al final del día era muy beneficioso para ella estar haciendo tummy time, y si la tenía que poner boca abajo, pues la ponía ahí. Y fue una cosa increíble. Mara gateó antes que Lennox. Leno gateó en un rango completamente normal a los 9 meses, pero Mara a los 8 meses, recién cumplido, estaba gateando en 4 puntos, no arrastrándose, no el army crawling, porque ella el army crawling lo hacía con 5 meses. Pero con 8 meses ya se ponía en 4 puntos, gateaba, y luego hacíamos carreras de gateo, que igual la gente que me siga por las redes nos ha visto esas alfombras por toda la casa. Yo no he hecho más ejercicio en mi vida que cuando hacíamos las carreras de gateo, pero que también fueron espectaculares para ella, para su respiración, para mejorar su respiración. Las personas con síndrome de Down tienden a tener las vías respiratorias más estrechitas. Por no tener tabique. Exactamente. A la falta de tabique hace que esas vías estén más estrechas, y su respiración es magnífica, gracias a Dios. Ella va a natación y nada bajo el agua sin problema. O sea que lo del gateo fue uno de los... Yo creo que el primer mito que derrumbamos fue que ella no iba a gatear. Y yo soy muy, muy, muy defensora, y animo a las mamás que tengan un niño con síndrome de Down que por favor no escuchen eso, porque las consecuencias que tiene a nivel visual, auditivo, del habla, de la respiración, son devastadoras, y se ven después en el niño, se ven después. Cuando ves a tantos niños con síndrome de Down con gafas, yo siempre le pregunto a la madre, ¿tu hijo gateó? Cuando me dicen que su niño no escucha, ¿tu hijo gateó? Y la mayoría de las veces te van a decir que no. Entonces, hoy en día, cuando una doctora te manda una mamá con el diagnóstico, ¿qué le dices? ¿Cómo es tu forma de encaminar a la mamá que llega con el diagnóstico a tu casa? Dice, acaba de hablar con la doctora, me mandó a tu casa. ¿La tienes un programa que dice que, mira, yo estoy haciendo estos son los libros, infórmate? ¿Qué dices? No, si está embarazada, lo primero que le digo es que disfrute su embarazo. Que su embarazo no es menos importante, ni peor, ni nada, porque su hijo tenga ese diagnóstico. El embarazo es un proceso, para mí, el más mágico de la vida, y hay que disfrutarlo. O sea que lo primero que le digo es que disfruten su embarazo, que tengan a su bebé, que disfruten a su bebé, y que cuando estén preparadas me busquen otra vez. Y que mientras tanto se vayan a la cuenta de mi hija y vean lo que es una vida feliz de una persona con síndrome de Down. Y si se sienten preparadas para hablar más, lo que pasa es que normalmente cuando llegan embarazadas no están muy preparadas todavía para hablar. Están en shock, están quizás en estado de negación, están en ese duelo que tú estabas describiendo antes. Entonces yo tampoco siento que lo mejor que puedo hacer por ellas es bombardearlas con información en ese momento, porque no quiero robarles ese proceso tampoco. Entonces yo les digo, si tú te sientes preparada, yo tengo cientos de información que te puedo dar. Pero lo primero que quiero que hagas es que disfrutes de tu embarazo. Disfruta a tu bebé. Tu bebé no es un bebé con síndrome de Down. Tu bebé es un bebé. Disfrútalo. Y cuando te sientas con fuerza, ven para acá otra vez. Ajá. Tú siempre cuentas que ese periodo de tomar esa decisión de convertir ese viaje en algo positivo y parar de llorar fue porque pasó algo en tu mente. Tuvo que haber un clic, porque como cuentas, obviamente al principio existe ese llanto, ese dolor, ¿qué pasó en ese momento que tú hiciste ese clic, y por qué crees que tu clic fue tan rápido?
Lo que pasó fue que me di cuenta que ese sufrimiento que yo estaba teniendo, porque fueron 4, siempre digo que fueron 4 días de calendario. A mí me da el diagnóstico un lunes y me despierto un viernes y digo, Dios mío, yo tengo que estar haciendo tanto daño a este bebé. Porque yo, además, fue un proceso heavy porque yo tenía a Lennox muy chiquitito y entonces yo estaba en la casa todo el día con Lennox y yo era Mary Poppins. Yo estaba cantando, bailando, tal. Y cuando Lennox se dormía, yo me derrumbaba en la cama a llorar hasta quedarme dormida. Hasta que yo ese viernes me desperté y yo dije, nunca más, yo no le hago esto a mi bebé. Yo no le hago esto a mi bebé. Si yo estoy sufriendo de esta manera, mi bebé está sufriendo de esta manera y esto se acaba hoy. Ese fue el clic que me dio. Siempre digo que no sé si fue una luz divina que me iluminó, no sé lo que pasó, pero o quizás esa conexión especial que tienes con tu bebé cuando estás embarazada, que te hace inmediatamente querer proteger la vida de esa persona. Yo dije, wow, porque yo estaba destruida por dentro. Estaba destruida por dentro. Y yo dije, mi bebé tiene que estar sintiendo todo eso tan feo que yo estoy sintiendo. Y lo sienten, o sea, todo el cambio bioquímico de nuestro cuerpo cuando nuestro cerebro está en depresión, en tristeza, es general, afecta absolutamente todo cuanta célula hay en nuestro cuerpo. Uh-huh. Así que fue el querer proteger a mi bebé, ¿no? Y a partir de ahí fue un cambio tan radical que el embarazo de Mara fue precioso. Yo amé cada momento, estaba feliz, estaba pletórica, era una niña deseada, era una niña muy deseada. Y yo siempre digo que esa niña, la personalidad que tiene, y esa personalidad arrolladora que tiene, y la alegría que tiene y todo, la uno mucho a cuánto protegí ese embarazo. ¿Cuánto yo la cuidé? ¿Alguien juzgó en algún momento tu decisión de no interrumpir el embarazo y tener a tu bebé? ¿Cuánto de mal yo puedo hablar aquí? Puedes hablar de mal todo, porque esa es otra situación que ocurre y que pasa. Y hay gente que te juzga y te dice, ¿cómo es posible? Si hoy en día tienes eso y ya sabías, y tenías 11 semanas... O sea, yo quiero hablar aquí todo, porque es que esto es para aprender, esto no es para juzgar a nadie, esto es sencillamente para aprender. Y la decisión de cualquier otra madre, sea cual sea, es respetable, porque yo creo que uno tiene que estar en paz con la decisión que uno toma y eso es algo muy personal. Sí, y quiero empezar por ahí. Yo nunca jamás, como tú bien has dicho, juzgo la decisión de nadie. Cuando yo hablo y cuento mi proceso, lo que le digo a las mamás es que por favor tomen una decisión informada. Que no se tome desde el miedo, que no se tome desde los prejuicios, que no se tome desde lo que la sociedad te ha vendido, que es tener un hijo con síndrome de Down. Pero a partir de ahí, yo no tengo nada que decir. Simplemente que no la tomes desde el miedo, porque luego tú no sabes cuántas mamás también han llegado a mi cuenta que tomaron esa decisión de no seguir con el embarazo, diciéndome, Dios mío, te tengo que dejar de seguir porque no puedo ver a tu hija. Me ha pasado. No te puedo seguir más, te quiero, te adoro, gracias por lo que haces, pero no puedo ver a tu hija más. Porque mi hija tiene una vida muy bonita. Mi hija tiene una vida muy bonita. Y yo las entiendo. Y yo le digo, corazón, te entiendo, vete de aquí, no hace falta estar aquí sufriendo, ¿no? Pero a mí me parte el corazón que alguien tenga que entender eso, una cosa que es absolutamente irremediable. Por lo tanto, sin ningún tipo de juicio, infórmate y obtén información neutral. Claro, porque cuando tomas una decisión informada, tienes paz interna y estás... Y ya. Y tienes sincronía, supuesto, ya está, claro. Por supuesto. De la misma manera que me he encontrado mamás que han dicho que decidieron tomar la otra ruta porque para ellas era una cosa que en su vida sabían que no iban a poder con ello, que no tenían o bien los recursos o el apoyo familiar o lo que sea. Y también es respetar. Exacto, y es una cosa de cada uno, ¿no? Volviendo a tu pregunta de si alguien me juzgó, te preguntaba lo de que si puedo hablar mal o no, porque si alguien lo hizo, no hubo huevos de decírmelo. A mí la gente que me conoce es que a mí no me puedes conocer y venirme a decir nada de eso, ¿sabes? Yo te diría que no, ¿eh? Te diría que no. Bueno, estoy absolutamente convencida de que mi madre y mis hermanos, que son mi círculo más cercano, jamás. Mi madre y mis hermanos van a fuego conmigo, a la guerra, donde haga falta, y jamás. Eso, pongo las manos en el fuego. Por lo demás, estoy segura que habrá gente de mi círculo de amistades que quizás sí lo haya pensado o que quizás pensaron por qué se siguen arriesgando a quedarse embarazada otra vez. Fíjate lo que les ha pasado ahora, la niña tiene síndrome de Down. Creo que sí, yo vivo muy conectada con el mundo, ¿me entiendes? No es que yo vivo en una nube que pienso, ay no, mi círculo no, ellos no me juzgan, son todos perfectos. No, chica, todos juzgamos en algún momento.
Claro, es que yo soy consciente del mundo en el que vivimos, entonces todos juzgamos en algún momento, no podemos hacer aquí los cool. Quizás ha pasado, pero te digo, no hay para decírmelo a mí. A mí en mi cara no. No, es que no. Los que me conocen no. Me encantó el post que pusiste de qué dicen la gente cuando te ven con tu hija y que no decir. Háblanos de eso. ¿Qué es Sí. lo peor que te ha pasado y qué es lo más bonito que te ha pasado? ¿Qué hay que hacer? Mira, te diré que hablo muchas veces más en nombre de mi comunidad que de la mía propia. Porque a mí me ha pasado poco, pero te voy a decir que a mí lo que me pasa mucho es, ¡ay, pero qué guapa! Si ni siquiera parece que tiene síndrome de Down. Y yo me quedo como que, wow, ok, ¿esto es un cumplido? No entiendo muy bien, pero sé que la persona te lo dice como un cumplido, porque vivimos en una sociedad, como explicaba en el vídeo, que nos ha dicho lo que es ser atractivo, cuáles son las cualidades físicas deseables, ¿no? Entonces todos queremos que nuestro niño se vea así o así. Tú sabes, en España, si tienes un hijo rubio con los ojos azules, es como que, ¡ay, Dios mío, qué niño más precioso! Es como, porque es exótico. Mi marido es súper exótico en España. No le puedo sacar a la calle. Como yo cuando tenía el pelo negro en Alemania, pues. ¿Sabes? Es como que lo diferente, lo exótico, ¿no? La sociedad nos ha hecho ver esto, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice eso, te lo están diciendo con buena intención, ¿eh? Ojo, yo lo entiendo. Entiendo que va con buena intención. Pero a mí no lo tomo como un cumplido. Porque para mí mi hija es guapa y punto. Tenga síndrome de Down o no. Y lo que implica es que los rasgos faciales de una persona con síndrome de Down son inferiores a los tuyos y a los míos. Por lo tanto, la persona sin querer realmente estar diciéndote eso es lo que te está diciendo, sin darse cuenta, ¿no? Luego lo de tiene solamente un poquito de síndrome de Down. Sí. Pero escucha, esto me ha pasado solamente un par de veces, pero me acaba de pasar ahora en España, que estábamos en España de vacaciones, con un señor que tenía una hija con síndrome de Down. Tú date cuenta hasta qué punto la desinformación tan grande que una persona que tiene una hija, no es su prima lejana. El señor vino todo emocionado. Perdona, te tengo que preguntar una cosa, pero por favor no te ofendas. Yo ya sabía lo que me iba a preguntar. Cuando dicen eso ya tú sabes que esto Claro, si me dice por favor no te ofendas, yo ya sé más o menos por dónde va, ¿no? Y me dice, ¿la niña tiene síndrome de Down? Y yo siempre respondo con una sonrisa para que la gente sepa que para mí no es una cosa que me incomoda, no es una pregunta agresiva. ¿Tiene síndrome de Down? Como si me preguntas que si pelirroja. Me suena exactamente igual. Entonces yo le digo, sí, tiene síndrome de Down. Dice, ay, pero solamente tiene un poquito, ¿no? Solo un poquito, porque mi hija no es así. Entonces ella solamente tiene un poquito. Entonces yo le hago así y yo digo, espérate, estamos aquí invitando a un restaurante, ¿qué hago? ¿Me pongo en plan Instagramer educativa o le dejo al señor que se quede con su idea? Era como que, ¿qué hago, no? ¿Y qué hiciste? Ajá. Me quedé entre medias. Le dije, no, ella tiene síndrome de Down. Ella tiene trisomía 21, que es el síndrome de Down más común, pero no se puede tener un poquito o un muchito. O lo tienes, exacto, o lo tienes o no lo tienes. No hay un poquito. Digo, lo que usted a lo mejor está viendo es que sus rasgos físicos son diferentes, como los de usted y el mío son diferentes. Nadie va a venir y decir, oye, mira, Mónica, ella no se parecen, qué raro. ¿Y por qué nos tenemos que parecer? ¿Sabes? Porque también es esa percepción, ¿no?, de que la persona con síndrome de Down de repente tiene síndrome de Down y los rasgos físicos no son los de tu familia, son los generales del síndrome de Down, ¿no? Pero es que yo creo también que como tú has sobreestimulado de una manera tan bárbara a Mara tampoco tiene esas conductas típicas de los niños que no han sido trabajados desde pequeños. Claro, ahí está el punto. Entonces, o sea, el señor tú no tienes hizo una nada niña, con su hija claro, nunca, o sea, dice, bueno, pero es que mi hija de repente no Es camina Marty. como camina Mara, o mi hija no hace lo que hace Mara. O sea, Mara es una niña demasiado, o sea, no demasiado, está estimulada de manera correcta para sacar el potencial máximo de su edad mientras que va creciendo. Por supuesto. Y la mayoría de los padres, que por eso quería hacer este programa y centrarme en no te quedes con tu hijo no puede, porque no le pongas tú la barrera de las posibilidades que hay con las terapias, con la estimulación, con todo este tipo de cosas neurológicas que existen hoy en día, que obviamente, como has dicho, hay que escarbar y escarbar y escarbar para encontrarlas, porque no es que tú vas al médico y el médico te dice... O sea, yo no entiendo todavía cómo los pediatras
que llegan a sus consultas niños con autismo o con cualquier tipo de ¿cómo lo llama él? Como algo neurológico, como un accidente neurológico, lo llama como algo Una así. lesión cerebral. Una lesión cerebral. ¿Cómo no les dice, existe esto, explora esto? Por ejemplo, los padres tienen que buscar hasta que oyen por un lado, por un sitio, este tipo de cosas, cuando yo creo que los pediatras deberían tener esa información a la mano para decirle, mira, esto no es mi campo, yo no conozco de esto, pero existe esto, esto y esto y esto, y sé que a otros niños les ha funcionado. Ujú. Y por eso yo me he tomado como una misión de vida prácticamente el informar a las mamás, porque lo que tú acabas de describir no ocurre en la consulta del pediatra, que es tu persona de confianza en cuanto al desarrollo de tu pequeño, porque si no, ¿dónde vas? O sea, es el doctor que se encarga de tu bebé hasta que tienes cierta edad. Y eso no ocurre. Entonces es como que yo no quiero pensar en niños que se quedan sin alcanzar su máximo potencial y que puedan ser estimulados de una manera que les permita vivir una vida plena por esta falta de información. No, a mí me parte el alma. Y por eso siempre, cuando yo empecé a hacer el programa, yo no dije nada durante el primer año de Mara porque yo no sabía si funcionaba o no. Yo no quería darle esperanza a nadie de algo que yo no había recorrido. Entonces yo no dije nada. Y justamente en su primer cumpleaños lanzamos su website, Mara the Wonder Girl, donde contaba ya todo el proceso de lo que habíamos hecho, contaba cuál era el programa, y ahí ya sí me sentía con fuerza de decirle a una mamá, esta es una opción. Yo no le digo a nadie que tienen que hacer lo que nosotros hacemos, porque yo también entiendo que las circunstancias de vida de cada uno de nosotros son las que son, y no todo el mundo quiere coger las riendas de su vida con la fuerza y el enfoque que yo las agarro, por lo que sea, porque somos personas diferentes, ¿no? Yo soy una persona que considero que la vida no me ocurre. Mi vida yo la voy a crear. Yo no me quedo mirando a que la vida me pase. Pero esa soy yo. Pero si a alguien le puede servir lo que yo he hecho antes y el camino que yo he recorrido, pues por eso lo comparto, para que tengan la máxima información a la hora de poder ayudar a sus chiquitos. Y como tú muy bien decías, que no parta la limitación de la familia. Porque si desde la casa ya el niño se ve limitado, prepárate para lo que le va a encontrar fuera, cuando salga de tu casa. Yo siempre digo a las mamás, porque además lo veo en la comunidad de las mamás con síndrome de Down, muchas mamás son las primeras que dicen, es que nuestros niños, a ellos les cuesta más, es que nuestros niños caminan más tarde, es que nuestros niños... Digo, pero chica, tú no puedes hablar en esos términos tan generalizados, porque si tú al niño no le das la oportunidad ni de que lo intente, por supuesto que va a caminar más tarde, por supuesto que no va a gatear. O sea, ¿tú has hecho algo que no te hayan enseñado a hacer o que no te hayan dado la oportunidad de intentar? Desde el momento que tú ya estás con ese pensamiento y con ese estado mental, con ese mindset de que eso no va a pasar o que va a pasar de una manera diferente, ya a tu hijo le estás cerrando las puertas de una manera que es muy injusta, para empezar, muy injusta para el niño. Por lo tanto, yo lo que quiero es animar a todas las mamás a que vean otro camino. Si les sirve, magnífico, gracias a Dios, a día de hoy les ha servido a muchas. Es un honor para mí que les sirva, porque nosotros hubiéramos vivido nuestra vida exactamente igual, hubiéramos hecho exactamente lo mismo por nuestra hija, pero poder inspirar a personas por todo el mundo a través de lo que nosotros hemos elegido que sea nuestra vida es una cosa loca. Otro temita que quiero tocar antes de pasar al Patreon es la famosa tiroides. Y yo sé que eso te ha traído a ti, bueno, mucha polémica en las redes, sobre todo con pediatras y médicos que te han seguido. Pero me gustaría que tocaras el tema, porque sé que de repente hay gente que está viendo este programa y dice, ah, sí, la tiroides, ¿qué tiene que ver la tiroides con todo esto? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. El impacto más fuerte que ese cromosoma extra, el cromosoma 21 extra que tiene una persona con síndrome de Down, el impacto más fuerte que tiene es en la glándula tiroides. Y que lo tenga ocasiona casi todo lo demás, porque la glándula regula casi todas nuestras funciones cerebrales. Entonces, si no tienes un buen entendimiento de cómo funciona la glándula tiroides de tu hijo, estás en serios problemas. Y si yo le recomendase una cosa, decir, Sandy, yo no tengo mucho tiempo para estudiar nada, yo creo que la cosa que les diría, esto lo tienes que estudiar sí o sí, es entender cómo funciona la glándula tiroides de una persona con síndrome de Down, qué es lo que hay que hacer para entenderla, encontrar un buen doctor que sepa
utilizar esos resultados, porque con los que más me he peleado han sido con los endocrinos. Cuando yo empecé a hablar de la tiroides, entonces todos se ponen ofendidos, no, eso no es verdad, no es necesario hacer un panel completo. Mentira, es mentira. Hay que entender, mi manera más simple de explicarlo es que cuando miran la glándula es como si miras un interruptor de la luz y tú solamente, la bombilla no funciona, y tú solamente miras el plástico que tú activas y los cables, pero no miras la bombilla. Bueno, pero la bombilla hay que mirarla. No puedes mirar, tienes que mirar la foto entera para entender qué parte de todo ese circuito no está funcionando. Desde el momento que tú no miras la bombilla se te estás perdiendo una parte bastante importante del proceso. Pues esto es lo que ocurre con los test de tiroides, ¿no? Se hace la prueba estándar, es la TSH y la T4 y ahí se queda. La T3, que es la parte activa de la glándula tiroides, no se suele mirar, porque sí es cierto que varía, pero hay que entenderla porque el síndrome de Down es a lo que más impacta, es a la T3. Entonces, del momento que tú no miras la T3, no tienes ni idea de lo que está pasando con la función tiroidea de esa persona. ¿Sabes por qué descubrí esto? Porque a mí me llamaba mucho la atención todo lo de las personas con síndrome de Down son bajitas y gorditas. Cosa que si te fijas, se podría decir que en términos generales seguramente has visto bastante personas con síndrome de Down bajitas y gorditas. Y yo todo es por qué, o sea, me tienes que decir por qué. Yo soy extremadamente analítica, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vale, ¿qué? Pero ¿y esto por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues cuando te pones a estudiar el impacto metabólico que tiene el síndrome de Down, ese cromosoma en la glándula tiroides, ahí es que tú entiendes cómo impacta el crecimiento, ahí es que tú entiendes cómo impacta el peso, y ahí dices, bueno, espérate, pero entonces aquí lo que ha pasado es que no se ha regulado esta glándula de manera correcta para que esta persona pueda tener un crecimiento óptimo y su metabolismo funcione de manera óptima. No es que porque sí es una persona bajita y gordita. De hecho, mi hija de bajita no tiene nada. No tiene nada. Y si es gordita es porque le gusta más comer que mi junta. pero no porque tenga síndrome de Down, ¿sabes? Entonces, yo de verdad animo a todas las personas que nos estén escuchando a que, y bueno, las animo a que lo busquen o que me busquen. Porque ya he hecho yo mucho research por ellas. Yo comparto todo lo que yo aprendo, les mando información y me peleo con los médicos. Pero fíjate qué cosa más interesante. Cuando me hablan los médicos, que no me hablan mucho, ellos me siguen pero no me hablan. Ellos me siguen, ven las historias, pero pocas veces me escriben. Pero de vez en cuando con lo de la tiroides algunos se enfadan, ¿no? Ay, yo no sé, porque no sé, nunca me han dicho que, así como esto es mentira. Nunca ha llegado un médico a decirme que esto es mentira, porque no lo es, para empezar. Porque yo no me atrevería a decir algo si no estuviese completamente segura de que es verdad lo que estoy diciendo. Pero sí de vez en cuando alguien llega, bueno, no lo sé, esto es una cosa que no está probada, no hay suficiente evidencia y tal y cual. Y yo siempre le digo, cuando tú quieras, tú y yo hacemos un live. Hagámoslo y nos ponemos tú y yo y tenemos esta discusión, pero no me escribas por privado. Hagámoslo así, en directo. Cuando quieres. Todavía no me han aceptado la invitación. Yo creo que la gran ventaja aquí es tu formación como abogado, criminólogo, la palabra. Sí. Y eso ha impactado todo ese proceso, porque tienes una formación, unas ganas de investigar y de hacer las cosas defendiendo que están natos por... O sea, gracias por esa entrevista. O sea, pero qué ánimo, ¿no? Yo te dije que la entrevista de hoy iba a ser maravillosa, por eso dije, yo no quiero tocar todos los temas contigo, quiero solamente tocar esto y en algún otro momento invitaremos al gringuito, haremos un programa bilingual ese día y bueno, hablaremos más adelante, me imagino, del homeschooling. Sandy, eso. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por regalarnos 48 minutos de... Insights. Sí, y de herramientas para investigar, para buscar y para... Lo más importante que yo me llevo de este programa es la palabra imposible no existe. Así mismo es. Me gusta separarla y decir I'm possible. Yes to that. Yep. Nos vemos en el Patreon. Listo. Esto se acabó aquí y nos vemos en el Patreon. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PPEC, G&R Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of JAL.